Alcanos con ramificación secundaria. Escribe los nombres de los siguientes compuestos. Primero, tenemos que identificar la cadena principal, que es aquella que tiene más átomos de carbono enlazados entre sí. Si nosotros contamos los carbonos de este primer compuesto de acá, vamos a encontrar que este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena más larga es la horizontal, ¿no? Así. Luego tenemos que empezar a enumerar y se hace del extremo más próximo a la ramificación que nace de esta cadena principal. La ramificación nace de este carbón. Si empieza a enumerar de aquí, tendría el carbono 1, 2, 3, del cuarto estaría naciendo. Si empieza a enumerar del otro lado, 1, 2, 3, del cuarto. Da lo mismo, ¿no? Entonces, yo voy a enumerar en este sentido. Lo que queda fuera de la cadena principal sería la primera ramificación, en este caso también la ramificación primaria. Y hay que notar que de esta ramificación primaria nace otra ramificación que vendría a ser una ramificación secundaria. Esta sería la cadena principal. Ya. Entonces, ya tenemos todas las partes identificadas. Cadena principal, ramificación primaria, y la que nace de la ramificación primaria es la ramificación secundaria. Una vez que hemos hecho todo esto, vamos a empezar a nombrar según las reglas establecidas. Primero, hay que escribir el número del carbono de la cadena principal, de donde nace la ramificación primaria que lleva a la ramificación secundaria. En la cadena principal, la ramificación primaria está naciendo del carbono 4. Entonces, eso voy a anotar. 4, guión, y voy a abrir paréntesis. Luego de abrir paréntesis, voy a anotar el número del carbono de la ramificación primaria, de donde nace la secundaria. Para este caso tendría que enumerar, aunque cuando hay pocos carbonos en la ramificación no es necesario, ¿no? Pero igual lo vamos a hacer. 1, 2 carbonos tiene la ramificación primaria. Y la ramificación secundaria está naciendo del primer carbono. Entonces voy a anotar eso. 1. Luego le voy a poner un guión y voy a nombrar a la ramificación secundaria. La ramificación secundaria es esta que está señalada con la flecha amarilla y tiene solamente un carbono. Esta de acá, ¿ven? Entonces voy a utilizar los prefijos que ya conocemos para nombrar la ramificación secundaria. Si tiene un solo carbono, utilizaré el prefijo met. Como es ramificación, siempre va a terminar en il. ¿Ya? Con esto he nombrado la ramificación secundaria. Ahora, seguido de la ramificación secundaria, voy a poner el nombre de la primaria. La primaria tiene 2 carbonos. Le corresponde el nombre et, porque tiene 2, y la terminación il, porque es ramificación. Entonces, toda esta parte de acá estaría nombrado en esta sección 1, metiletil, y cierro paréntesis para esta parte. Luego, como ya no hay más ramificaciones que nombrar en el compuesto, voy a terminar el nombre con la cadena principal. La cadena principal tiene 7 carbonos, prefijo de 7, ept, y la terminación que va a llevar es ano. ¿Por qué? Porque todos son simples enlaces en el compuesto. En el ejercicio 2 también vamos a identificar la cadena principal, que vendría a ser esta de acá, la más larga. Esta vez vamos a enumerar de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos tiene la cadena principal. Lo que queda fuera será ramificación primaria, y lo que nace de la ramificación primaria será ramificación secundaria. También vamos a enumerar los carbonos de la ramificación primaria. Este tiene 1, 2, 3 carbonos.
Ahora empezamos a nombrar. Primero, la posición del carbono de donde nace la ramificación primaria, que sería el 5. Como existe una ramificación secundaria, entonces pongo guión y abro paréntesis. Y luego me fijo, ¿no?, de qué número de carbono está naciendo la secundaria, del carbono número 2. Entonces anoto 2 y empiezo a describir la ramificación secundaria. La ramificación secundaria tiene un carbono, por eso su nombre empezará con met y terminará en il, porque es ramificación. Luego el nombre de la ramificación primaria. La primaria tiene 3 carbonos. Prefijo de 3, prop. Como es ramificación, también termina en il. Toda esta sección de acá estaría nombrado entre paréntesis 2-metilpropil. Luego, como ya no hay más ramificaciones, procedo a nombrar la cadena principal. Como tiene 10 carbonos, el prefijo que utilizaré será dec y la terminación ano por los simples enlaces. En el ejercicio 3 ya tenemos identificado la cadena principal, que sería esta de acá de 9 carbonos. Cadena principal, lo vamos a señalar. También hemos identificado ya la ramificación primaria, que sería la de la flecha verde, que tiene 3 carbonos. Y de la ramificación primaria nacen otras 2 ramificaciones que vendrían a ser las secundarias. Cada una lleva un carbón. Para nombrar este tipo de compuestos hay que seguir las reglas anteriormente dichas, ¿no? Primero se pone el número del carbono de la cadena principal, de donde nace la ramificación primaria, que lleva las secundarias, es decir, este 5, de ahí nace, ¿no? Se anotó 5. Como hay ramificaciones secundarias, pongo guión y abro paréntesis. Luego tengo que nombrar las ramificaciones secundarias. Esta vez tengo 2 ramificaciones secundarias, ambas nacen del carbono 1 de la ramificación primaria. Entonces voy a anotar de esta forma: 1,1 guión. Como ambas ramificaciones secundarias son iguales, aquí tengo un carbono y aquí tengo un carbono, puedo anotar de esta forma, ¿no? 1,1 dimetil, porque son iguales ambos, ahí está resumido, ¿no?, en 1,1 dimetil. Luego procedo a nombrar la ramificación primaria. Como tiene 3 carbonos, anotaré propil, cierro paréntesis y termino el nombre con el de la cadena principal. Como tiene 9 carbonos, el nombre será nonano. Ese sería el nombre apropiado para este compuesto. Ejercicio 4. Aquí hemos identificado también la cadena principal, que es esta de acá, que tiene 11 carbonos. Tiene una ramificación primaria de 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4. Y de la primaria están naciendo 3 ramificaciones secundarias, cada una de un carbono. Ya. ¿Cómo vamos a nombrar este compuesto? Anoto el carbono, anoto el número 5, porque de ese carbono 5 está naciendo la ramificación primaria. Como hay ramificaciones secundarias, pongo guión y abro paréntesis. Y voy a nombrar todas las ramificaciones secundarias que son del tipo metil, todas metil de un carbono, de esta forma, ¿no? Voy a anotar los 3 números, de ubicación de cada una de estas ramificaciones secundarias. Esto nace del carbono 1, esta otra ramificación secundaria nace del carbono 2, entonces anotaré 2. Y esta otra ramificación secundaria también nace del carbono 2, entonces volveré a anotar 2. Luego pongo guión y tengo que anotar el nombre de las 3 ramificaciones secundarias que son idénticas. Será en este caso trimetil. Ahí están los nombres de las 3 secundarias, seguido del nombre de la ramificación primaria. Como tiene 4 carbonos la ramificación primaria, el término que le corresponde sería butil. But, el prefijo de 4. Cierro paréntesis y termino
con el nombre de la cadena principal, que sería un decano. Un dec, prefijo de 11, ano, terminación para los alcanos de simple enlace. En el siguiente ejercicio podemos observar una situación donde la ramificación primaria, que tiene 1, 2, 3 carbonos, y a su vez tiene 2 ramificaciones secundarias que nacen del primer carbono, se repite en otra parte de la estructura, ¿no? Esta parte es igualita a esta parte, idéntica, ¿no ve? 3 carbonos en la primaria, un carbono en cada ramificación secundaria, y ambos nacen del primer carbono, ¿no? En este caso, la forma en que debemos nombrar es la siguiente. Vamos a anotar los números localizadores de donde nacen estas ramificaciones. En este caso sería el 5 y el 8. Damos 5,8 guión, y como estas estructuras que contienen ramificaciones secundarias se repiten, se utiliza la palabra bis para resumir un poquito el nombre, ¿no? Bis, y se abre paréntesis y se empieza a describir una de estas estructuras, y como aquí tenemos esta palabrita, esto nos dice que esta estructura se está repitiendo 2 veces, una vez en el carbono 5, la otra vez en el carbono 8. Y aquí, para nombrar esta estructura, ya sabemos el procedimiento, ¿no? Empezamos por poner el número del carbono de la ramificación primaria de donde nacen las secundarias. Ambas secundarias nacen de este carbono, que sería el 1. Entonces pongo 1,1. Como son 2 idénticas, pongo di y el nombre de la ramificación secundaria, dimetil. Luego pongo el nombre de la ramificación primaria. Como tiene 3 carbonos, será propil, y cierro paréntesis. Esta parte está nombrada dentro del paréntesis. 1,1 dimetil propil. Y esto dice, se repite 2 veces. Eso quiere decir esta palabrita aquí adelante. 2 veces se repite esta estructura en estos números localizadores de la cadena principal. Una vez que he nombrado esto que resume a las 2 ramificaciones, termino el nombre con lo de la cadena principal. Como tiene 12 carbonos, el prefijo correcto será dodec y la terminación ano. El nombre será 5,8 bis 1,1 dimetilpropil dodecano. El siguiente ejercicio tiene 14 carbonos en la cadena principal. Tiene además 3 ramificaciones, uno que nace del carbono 6, otro que nace del carbono 7 y otro que nace del carbono 9, y todas ellas tienen ramificaciones secundarias. Aquí está en esta parte, ¿ya? Lo que también debo notar es que todas estas ramificaciones son idénticas. Aquí tenemos 4 carbonos y una ramificación secundaria de un carbono que nace del 2. Aquí hay 4 en la primaria y una ramificación secundaria de un carbono que nace del número 2 de la primaria. Y este es igualito, ¿no? Si lo comparamos, vemos que las 3 ramificaciones son idénticas. En este caso, entonces, voy a nombrar de la siguiente forma. Voy a escribir los números localizadores de donde nacen estas ramificaciones. Será el 6, el 7 y el 9. 6,7,9 guión. Como tengo 3 estructuras idénticas, la palabra que me va a ayudar a resumir un poquito el nombre será el término tris. Luego voy a abrir paréntesis y voy a describir esta estructura que se repite, ¿no? Empezando por por poner el número localizador de donde nace la ramificación secundaria. La secundaria nace del carbono 2 de la primaria. Entonces 2-metil, porque la secundaria tiene solo un carbono. Luego nombro la ramificación primaria, que como tiene 4 carbonos, le corresponde el prefijo but,
y es como es ramificación, termina en il, es decir, butil, cierro paréntesis. Y como ya en esta parte, al poner este término tris, y he resumido las tres ramificaciones primarias que llevan ramificaciones secundarias, entonces lo único que me queda por completar es el nombre de la cadena principal. Como tiene 14 carbonos, el prefijo será tetradec. Y la terminación ano, porque en toda la estructura solo hay simples enlaces, ¿no? Entonces esta parte es importante para no ir repitiendo los nombres, ¿no? de esta estructura 3 veces. Aquí agrupamos los 3 números de los carbonos de donde nace esta estructura que se repite, ponemos el término tris y entre paréntesis describimos esta estructura. Eso sería todo.